Bueno, chicos, vamos entonces esta semana a dedicarnos de lleno a lo que es el tema de regresión múltiple. Realmente el tema de regresión múltiple está basado en los conceptos que habíamos visto dentro de regresión lineal. Por lo tanto, ya la parte de entendimiento de cuáles son los objetivos del modelo eh, termina siendo algo que ustedes ya conocen, ¿sí? Porque el enfoque o la lógica detrás del modelo es exactamente el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente que vamos a utilizar más variables independientes para tratar de estimar una variable dependiente, sí, o mi variable y. Entonces, en el modelo de regresión simple, si nosotros calculábamos un parámetro beta 0, ¿sí? Y un parámetro beta 1, dado que solo teníamos una variable x, ¿sí? Entonces, en base a una sola variable independiente, tratábamos de estimar un valor de y. Obviamente eso en la realidad es difícil, es complejo, si el que solo una variable dependa de otra, pues simplemente no es algo que se aplica en la realidad. Si la variación de una variable, en este caso de la variable y, siempre va a depender de varias variables, de varios factores, ¿sí? Entonces, eh, por eso utilizamos la regresión lineal múltiple, ¿sí? Es decir, queremos ver cómo el comportamiento, cómo la variación de varios factores, de varias variables, van a incidir en el comportamiento de la variable y, ¿sí? No existe un número límite de cuántas variables yo puedo agregar a mi modelo, ¿sí? Pero vamos a ir viendo que obviamente al ir agregando más variables, ¿sí? Probablemente el modelo ya no mejora, ¿sí? Entonces vamos a llegar a un punto en el que vamos a seleccionar las variables más óptimas para mi modelo, es decir, las que la sumatoria de sus suma de cuadrados, ¿sí? Van a generar el punto más alto de explicación de las variables sobre el modelo. Entonces, si yo agrego otra variable, probablemente ya no me está aportando absolutamente nada, si ya no está explicando mucho más, entonces no es necesario, si no es necesario seguir agregando variables porque ya no estoy explicando nada nuevo del modelo, ¿sí? Entonces, por ahí va un tema de cuántas variables yo podría incluir en mi modelo o cuáles son las variables que yo podría incluir en mi modelo. Obviamente lo vamos a ir viendo, pero como punto inicial no existe un límite, es decir, yo puedo tener 100 variables o puedo tener 3 variables. Lo importante es medir realmente cuál es el aporte de cada una de esas variables a mi modelo. Sí, como punto inicial bueno, siempre trato de corregir algunos temas que yo veo con los chicos que se están graduando, por ejemplo, y presentan modelos econométricos. Sí, las variables no es de meter por meter, sino no es de agregar variables porque voy a tener más variables, mi modelo es mejor. No, realmente es cuánto aporta cada variable, sí, si realmente está aportando a mi modelo, está generando un porcentaje de explicación a la variable y, sí, y si realmente pues me interesa medir cuál es ese impacto de la variable que estoy agregando sobre mi variable y. Entonces, todo tiene que tener una lógica. Obviamente, en los ejercicios que vamos a ver, pues es algo didáctico. Yo les voy a dar las variables que ustedes van a utilizar, ¿sí? Pero dentro de la lógica es el entender del por qué estoy metiendo esta variable a mi modelo, ¿sí? Cuál es el sustento en el cual esta variable puede impactar a otra variable. Siempre basado en una evidencia empírica, siempre basado en alguna razón lógica, ¿sí? Del por qué yo estoy metiendo esta variable. El típico ejemplo
eh, por ejemplo, si estamos en una época de verano, obviamente se van a vender más helados, ¿sí? Y probablemente exista alguna variable, no sé, eh, como es verano, existen más viajes de turismo, por ejemplo, hacia el exterior, ¿sí? Obviamente existe o puede existir una relación dentro del modelo, pero tiene lógica de que el hecho que yo venda más helados, sí, se deba a porque más gente se fue de viaje a otro lado, no tiene sentido, sí. Entonces, tenemos siempre que encontrarle un sentido a las variables que estamos relacionando, porque una variable o dos variables que probablemente no estén conectadas de ninguna forma, el modelo me puede determinar que existe una relación entre las dos, ¿sí? Pero siempre tenemos que tener un sustento de cuál es esa relación, por qué se puede dar esa relación, ¿sí? Entonces, hablando de tema económico, ¿sí? Lo que habíamos visto en el deber que les había enviado, eh, la una variable económica tiene una relación con la otra variable económica. Si yo estoy hablando de ingreso, obviamente va a afectar el tema de la pobreza. Sí, es algo que tiene un sustento lógico. Pero luego, si relacionamos dos temas que no podrían estar conectados o que sería simple casualidad que una variable suba y la otra también, entonces debemos ser muy cuidadosos con las variables que nosotros utilizamos dentro de nuestro modelo. Y eso les hablo como recomendación general en el futuro, en el cual tiene que existir una lógica coherente de las variables que yo utilizo en un modelo para ver el impacto de esta variable dependiente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser el modelo matemático que va a surgir? Sí, como es una regresión lineal, sí, obviamente lo que vamos a generar es una ecuación lineal, sí, tal como se denomina el modelo. Vamos a generar ya no solo un coeficiente beta 0 y un coeficiente beta 1, sino que vamos a generar un coeficiente por cada una de las variables introducidas en el modelo. Es decir, si tenemos dos variables, vamos a tener beta 0, beta 1, beta 2, ¿sí? Si tenemos x3, una tercera variable, vamos a tener un coeficiente beta 3, ¿sí? Y así sucesivamente con el número de variables que tenemos. Entonces, ¿cuántos coeficientes vamos a tener al final? ¿Sí? El número de variables que tengamos dentro del modelo más el coeficiente beta 0. ¿Sí? Entonces, si tenemos 5 variables dentro del modelo, vamos a tener 5 betas, desde B1 a beta 5, más el valor de beta 0, ¿sí? Que obviamente este es el valor cuando todas las variables son igual a 0. ¿Sí? Es el valor que chocaría con el eje Y, ¿sí? En un plano multidimensional. ¿Sí? Recuerden que ya al yo tener por lo menos 3 variables o más, va a ser ya muy complejo o es imposible generar una gráfica que me permita ver el comportamiento del conjunto de mis variables con respecto a la variable y, ¿sí? Incluso se lo puede ver en un plano 3D si nosotros utilizamos tres variables, bueno, dos variables independientes y una variable dependiente, si x1 y x2, y la variable y, podríamos graficar un plano en tres dimensiones y ver un poco el comportamiento de estas dos variables con respecto a la variable dependiente. Es decir, eh, una variación en x más una variación en x2, ¿sí? ¿Cuál sería el punto en el valor dependiente de y? ¿Sí? Más de eso ya no se puede graficar. Entonces, por eso era importante la gráfica en la regresión simple, para un poco entender el concepto de cómo cada una de estas variables independientes va a ir afectando en la variación de nuestra variable dependiente. Entonces, toda la parte conceptual de la regresión simple es
exactamente igual, sí, o sigue la misma lógica de la regresión múltiple. Es decir, una variable va a tener una relación positiva o una relación negativa con la variable y, o tal vez no va a tener ninguna relación, ¿sí? Cada una de estas variables va a tener un coeficiente que va a ser el grado de variación de esta variable dependiente, ¿sí? Cuando el valor de x incremente o disminuye en una unidad, ¿sí? Y el conjunto de todas estas variables, pues va a determinar un valor de y definitivo, ¿sí? Pero el comportamiento de cada una de las variables, pues tiene o sigue la misma lógica que habíamos visto en la regresión simple, ¿ok? Entonces lo que vamos a formar es esta ecuación y obviamente un término epsilon que representa un término de error. Es decir, al momento de estimar el valor de y, si vamos a generar obviamente un valor de error con respecto al valor de y original, ¿sí? Entonces un valor de y estimado va a tener un valor de error con respecto al valor de y original y ese valor de error, recuerden, es simplemente la diferencia entre el valor estimado y el valor real de y. ¿Qué es lo que buscamos entonces? Obviamente que el error sea el menor posible, ¿sí? ¿Y cómo vamos a lograr eso? Pues si vamos sumando nuevas variables, siempre el error se va a reducir. ¿Sí? Siempre el error se va a reducir cada vez que vamos agregando una variable nueva. Pero, ¿cuál es la intención o cuál es el concepto dentro de estos modelos? Que tratamos de ser eficientes, es decir, tratar de usar el número menor de variables posibles, ¿sí? Y que el error también sea lo menor posible. Si no me sirve de nada un modelo de 10 variables con un error, por ejemplo, del 30%, ¿sí? Que un modelo tal vez de 2 o 3 variables con un error del 32%, ¿sí? Voy siempre a tratar de que mi modelo sea lo más simplificado posible, lo más sencillo posible, obviamente considerando que el error también se trate de reducir o que sea lo menor posible en comparación con otros modelos, ¿ok? Luego vamos a ir viendo que también es posible comparar modelos, ¿sí? Es decir, obviamente vamos a basarlo en el R ajustado que les había dicho que a diferencia del modelo de regresión simple, vamos a ver el valor que está continuo, ¿sí? Al R que es el R ajustado, ¿sí? A lo que saquemos los resultados, pues vamos a ir analizando cada uno de estos parámetros. Entonces, el proceso es el mismo. Si el proceso es el mismo, e incluso yo voy a utilizar el mismo criterio, ¿sí? Es decir, el mínimo cuadrado. ¿Cuál es la diferencia? Que ya no voy a poder calcular de forma sencilla, sí se lo puede calcular de forma manual, pero ya no de forma tan sencilla los coeficientes beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, etcétera, ¿sí? ¿Cuál es el proceso matemático? Es un proceso matricial, ¿sí? Entonces, es una multiplicación y un proceso de matrices, obviamente de la variable y por o utilizando el conjunto de variables x, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a tener un conjunto o un proceso matricial y de esa forma, al final, yo voy a obtener los parámetros beta 0, beta 1, beta 2 y etcétera, dependiendo del número de variables independientes. Entonces, obviamente, como el proceso matemático no es lo más importante, ¿sí? Porque hoy en día todos los procesos matemáticos a la final, si bien necesitamos saber cuál es la lógica, lo termina siendo el software, ¿sí? Entonces aprovechamos esa ventaja de tener el software y directamente aplicamos la función correspondiente para obtener los parámetros de cada una de las variables. Pero la lógica es la misma. ¿Y cuál es esa? Mínimo cuadrado, es decir, tratar de reducir el error que se genera de las estimaciones al máximo. ¿Sí? Tratar de reducir
el error al máximo y obviamente este proceso me da ese objetivo que es la reducción del error de la estimación con respecto a los valores originales de esas variables, ¿sí? De esas variables. Entonces, si yo meto 5 variables más la variable dependiente, este proceso lo que me va a generar es la reducción máxima del error de esas 5 variables. Obviamente, si yo meto otra variable, si yo agrego otra variable al modelo y comparo esos dos modelos, el criterio ya no es el mismo porque yo ya estoy utilizando una variable más, ¿sí? Y obviamente el error se va a modificar. Es ahí donde debemos buscar cuál es la mejor opción en base al número de variables y al error generado. ¿Ok? Entonces, criterio o procedimiento es la misma lógica, reducir el error, ¿sí? Proceso matemático es un proceso matricial que no lo vamos a ver, sí, absolutamente para nada. Simplemente vamos a aprovechar los softwares para ya generar estos modelos, ¿sí? Porque si tenemos 8 o 10 variables, pues simplemente un proceso matricial nos tomaría un montón de tiempo y no tiene sentido. Sí, entonces con esto vamos ya directamente al software para, en base a los resultados, nosotros empezar a generar el análisis del modelo, que es lo más importante. ¿Sí? Siempre digo lo más importante no es el generar el resultado, ¿sí? Porque eso lo podemos hacer incluso de forma mecánica, sino lo más importante es el análisis de los resultados. ¿Ok? Entonces, vamos a partir del ejemplo que nos plantea el libro, ¿sí? Y luego, pues ya veremos un ejemplo un poco más complejo. Como alerta, se podría decir, como alerta de spoiler. Obviamente este ejercicio del libro es un ejercicio didáctico y los resultados son muy buenos, sí, muy perfectos, pero obviamente es para hacerlo didáctico. Luego ya iremos viendo otros ejercicios, ¿sí? O un ejercicio en concreto que vamos ya a utilizar variables económicas que me las había descargado hace algún tiempo, creo que son de los estados de Estados Unidos. Y vamos a ver que ya los resultados, y eso sucede mucho en la vida real, ya no son tan bonitos como en los libros, ¿sí? Ya los resultados siempre son un poco más sucios, no siempre salen estimaciones buenas, eh, no siempre tenemos unas relaciones fuertes. Entonces, ahí tenemos que obviamente adaptarnos a lo que hay, ¿sí? Tratar de potenciar cada una de estas conjunto de datos que tenemos para tratar de generar el modelo más viable o el modelo más adecuado, ¿sí? Entonces, nunca se asusten si ya en la vida real generan modelos y nunca salen tan perfectos como los ejemplos de los libros, es simplemente porque ya en la vida real, obviamente los comportamientos de las variables tienen ciertos patrones que ya son difíciles de modelar. Sí, por eso incluso muchos modelos avanzados utilizan ya algoritmos mucho más complejos que tratan de captar estos patrones a veces impredecibles de ciertos datos, sí, para generar modelos mucho más acertados. Pero a la final la lógica termina siendo la misma, tener un conjunto de variables X y tratar de predecir el valor de Y. Y en este caso, en regresión, lo que también nos permite es ver el comportamiento de cada una de las variables con respecto a la variable Y. Entonces, en este caso, vamos a estimar el tiempo de recorrido. Si vamos a suponer que me encuentro en una empresa, me encuentro en Servientrega, ¿sí? Y yo como gerente digo, bueno, yo quiero estimar cuánto se va a demorar una persona o uno de los repartidores en entregar un paquete a su destino final, ¿sí? Obviamente van a existir muchas variables en la vida real, pero en este caso nos vamos a limitar a dos variables.
cuánto tiene que recorrer esa persona para entregar ese paquete, si al destino final. Esto lo tenemos en millas. Y cuántos paquetes tiene que entregar antes de realizar esta entrega final. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el primer paquete, la persona tenía que recorrer 100 millas y hacer 4 entregas antes para poder realizar la entrega de ese paquete y por lo tanto se demoró 9.3 horas. El segundo recorrió 50 millas, entregó 3 paquetes antes y se demoró 4.8 horas hasta hacer la entrega final. El tercero igual recorrió 100 millas, entregó 4 paquetes antes y se demoró 8.9 horas, ¿sí? Y así entonces hemos tomado la distancia que recorrieron cada una de las entregas y cuántos paquetes tuvieron que entregar antes hasta entregar el paquete final. Si una vez que entregaron el paquete final, se tomó el tiempo desde que salieron hasta que se hizo la entrega. Entonces, en base a estos datos, vamos a suponer que yo soy el gerente, puedo generar ya una estrategia de hora estimada y decirle al cliente, al que va a recibir el paquete, mire, su hora estimada de entrega está entre 8 y 10 horas, ¿sí? O su hora de entrega está entre 5 a 7 horas. Entonces, esto me permite, obviamente, una mejor calidad de servicio, estrategias más fuertes de marketing, ¿sí? Y obviamente una confianza en mi empresa. Entonces, puedo generar este modelo y puedo yo brindar ese servicio de estimación de tiempo que vaya a entregar el paquete. ¿Ok? Vamos a pasarlo esto entonces al software y vamos a generar nuestros parámetros, nuestra ecuación y vamos a interpretar los coeficientes y los resultados de estos valores. ¿Ok? Entonces, estoy. Ok, entonces tenemos nuestra hojita en blanco. Ya tenía yo copiado los datos por acá, sí, para ganar un poquito de tiempo. Sí, entonces simplemente, bueno, voy a crear una matriz con todos los datos. Tengo 3 columnas que corresponde a cada una de las variables que voy a utilizar y luego les he dado los nombres, ¿sí? Millas, número de entregas, bueno, que le he puesto entregas y el tiempo estimado que le he denominado como horas. Y obviamente ustedes pueden darle el nombre que deseen, ¿sí? He generado entonces ya mi conjunto de datos, sí, es el mismo conjunto de datos que lo vimos en las diapositivas. Entonces tengo las millas recorridas, el número de entregas que ha realizado antes de la entrega final y el número de horas que se ha demorado en entregar ese paquete. ¿Ok? Simplemente he generado el conjunto de datos. Vamos a ir directamente a la generación del modelo, ¿sí? Y luego tengo otros datos en el cual vamos a hacer una parte descriptiva, ¿sí? Una parte, un poco, un análisis previo, ¿sí? Tratando de ver valores atípicos, tratando de ver si existe un tema de relación entre variables y ver cómo puede afectar eso, ¿sí? Entonces, eso también es importante que lo tienen que realizar dentro del trabajo final. El trabajo final lo vamos a empezar ya desde hoy, sí, es decir, hoy mismo les voy a cargar los datos que van a utilizar y
lo vamos a trabajar durante toda la semana, porque estamos un poco apretaditos de tiempo, entonces yo creo que hasta el domingo o el lunes va a ser la fecha máxima de entrega. Entonces, con lo que vemos hoy, ustedes tranquilamente ya pueden arrancar con el trabajo, ¿sí? En tema de introducción, en tema de parte descriptiva, y complementado con lo que vamos a ver el día jueves, que sería, por ejemplo, utilizar variables categóricas y el tema de los supuestos del modelo que se deben cumplir, ¿sí? Es decir, la parte post-modelo que se llama. Entonces, el día de hoy tranquilamente ya pueden arrancar, ¿sí? Y tendrían entonces toda la semana para trabajar. Recuerden que ese trabajo va a ser la nota de la evaluación de la primera unidad, entonces es importante que lo empiecen ya a desarrollar desde el día de hoy. Listo, entonces tenemos el conjunto de datos y vamos a desarrollar directamente el modelo, ¿sí? El modelo lo desarrollamos de la misma forma que lo habíamos hecho con el modelo simple. Yo le voy a dar modelo múltiple como nombre, ya saben que pueden darle cualquier nombre al modelo, y voy a utilizar la misma función, LM, ¿sí? Entonces, recuerden que la variable y, la variable dependiente, ¿sí? Es la que va primero, y voy a agregar las variables que voy a incluir dentro de mi modelo. Sí, en este caso voy a agregar por ahora solo el valor de millas y solo para que vean un tema de cómo mejora el modelo una vez que he agregado una segunda variable. ¿Sí? Entonces, este yo le digo que corresponde al conjunto data. Perdón, ok. Ah, El modelo múltiple plus. sí, se me vino a la mente el modelo simple. Listo. Entonces, bueno, el modelo simple, que he generado solo con una variable, es el valor que he obtenido con millas, ¿verdad? Y tengo mi variable que es significativa, tengo mi coeficiente beta 1 y tengo el valor de R cuadrado que corresponde al 66%, ¿sí? Entonces, es un modelo bueno, es un modelo aceptable. Yo podría tener una predicción más o menos acertada, solo utilizando el recorrido, la distancia que tiene que hacer el repartidor antes de entregar el paquete para estimar una hora o un tiempo de llegada, ¿sí? Pero bueno, yo tengo más información y voy a agregar entonces la otra variable. ¿Cómo agrego una variable? Con el signo más, ¿sí? Y el nombre de la variable. Entonces, más y el nombre de la nueva variable, en este caso, entregas. Ejecuto el modelo y ya tengo el resultado entonces para este modelo que ya sería un modelo de regresión múltiple porque utilizo más de una variable independiente. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a obtener entonces dentro de los resultados? Coeficiente beta 0, ¿sí? Que va a ser este valor donde dice intercept. Coeficiente beta 1, que corresponde al valor del coeficiente para la variable millas. Y coeficiente beta 2, que corresponde al coeficiente para la variable entregas, ¿sí? ¿Qué es lo más interesante? Miren cómo el R ha subido. Sí, teníamos 66% y este R cuadrado ha subido al 90%. Sin embargo, dentro de regresión múltiple, a este R
no le vamos a utilizar, ¿sí? Sino que vamos a utilizar este r cuadrado ajustado, ¿sí? ¿Y cuál es la lógica? La lógica es que el modelo penaliza, ¿sí? El número de variables que utiliza para generar este r cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo comparo un modelo que tiene 4 variables versus un modelo que tiene 8 variables, como pueden ver, al agregar una variable, es lógico que va a aumentar el r cuadrado, porque así sea que esta variable no sea significativa o que no aporte nada, va a sumar un valor, así sea muy pequeño, de suma de cuadrados. Sí, va a aportar con suma de cuadrados, por lo tanto, el valor de r cuadrado va a subir. Así sea algo muy mínimo, va a subir. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el r cuadrado ajustado? Penaliza eso, es decir, trato de comparar un modelo que tenga 8 variables versus un modelo que tiene 4 variables de la misma forma, ¿sí? Es decir, de forma equitativa. Entonces el r cuadrado ajustado, al penalizar el número de variables que tiene cada modelo, nos genera un resultado de r cuadrado en el cual yo puedo comparar modelos con diferentes números de variables, ¿sí? Generando como un r cuadrado estándar, ¿sí? Es decir, un r cuadrado que yo puedo comparar un modelo con 8 variables versus un modelo con 4 variables. Esa es la lógica detrás del r cuadrado ajustado. Y por eso, si ven que es un poquito más bajo que el r cuadrado normal, porque está generando una penalización, ¿sí? Al momento que yo incluí una nueva variable. Entonces, de ahora en adelante, el único r cuadrado que nos vamos a ajustar, que nos vamos a fijar, perdón, es el r cuadrado ajustado, ¿ok? Tengo un r cuadrado ajustado entonces del 87%. ¿Cuál es la interpretación? Exactamente la misma que la interpretación que habíamos visto para la regresión simple. Es decir, el modelo que yo he generado explica en un 87% el comportamiento o la variación, en este caso, del tiempo de entrega de mis paquetes. ¿Sí? Entonces, mi modelo tiene la capacidad de explicar o de predecir en un 87% el tiempo estimado de entrega de los paquetes. ¿Sí? Y obviamente la diferencia, es decir, aproximadamente un 13 o 12.5%, es el error. Es decir, yo voy a tener un error aproximadamente de un 13% al momento de estimar la hora de entrega del paquete, o un 13% que las variables de recorrido y de número de entregas no pueden explicar el tiempo estimado de llegada. Es decir, que puede existir alguna otra variable que podría aportar y que podría explicar ese 13% que estas dos variables no pueden explicar. Por ejemplo, la experiencia del repartidor, el vehículo del repartidor, la ciudad en que nos movilizamos, ¿sí? ¿Quién sabe? Alguna otra variable que aportaría a ese 13% que no se puede explicar eh, con estas dos variables que son recorridos y entregas. Entonces, este r cuadrado, y me habían preguntado en tutorías, básicamente son esas dos formas de explicarlo. Porcentaje de explicación de las variables que estoy utilizando al modelo, ¿sí? Con respecto a la variable dependiente, ¿sí? O también porcentaje de error que yo genero dentro de mi modelo eh, al momento de generar mis estimaciones. La lógica es la misma. Trato de minimizar el error, ¿sí? Por un lado, y trato de maximizar el porcentaje de explicación de eh, comportamiento de mi variable dependiente. ¿Ok? Entonces, misma lógica, mismo análisis, ¿sí? Mismo eh,
forma en que nosotros vamos a explicar entonces este valor de r cuadrado ajustado ya en este caso para nuestro modelo. ¿Ok? ¿Qué otro parámetro vamos a analizar dentro de este gráfico de resumen? La significancia de mis variables. Y esto también es exactamente la misma lógica, la misma explicación que vamos a tener cuando veíamos la regresión simple, ¿sí? ¿Cuál eran las hipótesis que manejábamos para la significancia? Si recuerden, la hipótesis nula nos decía que el coeficiente beta era igual a cero y la hipótesis alternativa nos decía que el coeficiente era diferente a cero. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que tratemos de aceptar la hipótesis alternativa, es decir, que el coeficiente beta sea diferente de cero y por lo tanto genere una variación o un impacto significativo en mi variable dependiente, es decir, en las horas que yo quiero predecir al momento de entregar el paquete. Entonces habíamos dicho, si este valor de probabilidad, que es esta columna, es menor al nivel de alfa, sí, que puede ser 0,5, que puede ser 0,1, sí, depende de el nivel que nosotros establecemos, sí, vamos a rechazarlo. Entonces, estos valores, como pueden ver, 0,004 es un nivel súper bajo, ¿sí? Más bajo que 0,01, incluso que 0,001. Por lo tanto, tiene una significancia bastante fuerte. Sí se puede medir la fortaleza, digamos, si es que yo tengo una variable que tiene un valor de probabilidad bastante bajo, ¿sí? Podríamos determinar de que existe una relación fuerte, ¿sí? Una relación o una significancia bastante fuerte. Si por ahí tenemos un valor de probabilidad del 0,5, ¿sí? Puede existir de acuerdo al nivel de alfa que nosotros determinemos, pero sabemos que esa impacto o esa relación ya no termina siendo tan fuerte con la variable dependiente. Entonces podríamos decidir incluso dejarla, ¿sí? Afuera, porque probablemente no me va a aportar mucho al momento de predecir, ¿sí? Lo que sí puedo es obviamente hacer un análisis de cuánto puede variar el coeficiente, ¿sí? Y obviamente el impacto sobre las horas estimadas, pero puede llegar a una decisión en la cual yo puedo dejar afuera esta variable de acuerdo a cuánto aporta a mi modelo. Y eso ya lo vamos a ver después también de cómo puedo ver realmente cuánto aporta cada una de mis variables a mi modelo. Entonces, en este caso, ambas variables tienen valores bajos, ¿sí? 0,004 para millas, 0,0004 para millas y 0,004 para entregas. Por lo tanto, son significativas si ambas variables tienen un coeficiente beta diferente de cero, por lo tanto, es, generan una variación significativa al tiempo estimado de entrega, ¿sí? Y por lo tanto yo voy a conservar ambas variables dentro de mi modelo, ¿sí? Después vamos a ver que cuando no existe una significancia, lo recomendable es excluir esa variable y generar un nuevo modelo solo con las variables significativas, ¿ok? Entonces, en este caso, ambas variables son significativas, por lo tanto, voy a mantener ambas variables dentro de mi modelo, ¿sí? Y finalmente los coeficientes. Entonces, con esos coeficientes yo puedo escribir mi formulita y estimada va a ser igual, por lo tanto, a menos 0,868 más 0,061 que multiplica a la variable x1, que en este caso es millas, y 0,923
que multiplica a mi variable x2, que en este caso es las entregas. No importa el orden, puede ser entregas de x1 o x2, ¿sí? A la final siempre va a dar el mismo resultado como coeficiente. Entonces yo puedo escribir x1 o puedo escribir millas, ¿sí? Se puede escribir de las dos formas la ecuación. Lo que sabemos es que vamos a multiplicar el valor de millas por este coeficiente y el valor de entregas por este coeficiente para generar el valor de y estimada, ¿sí? Entonces, esta va a ser mi ecuación de regresión del modelo generado, ¿sí? Con estas variables, ¿ok? ¿Cómo vamos a interpretar los coeficientes? ¿Sí? En primer lugar, si el coeficiente tiene un signo positivo, significa que un incremento en la variable x va a generar, obviamente, un incremento en la variable y. ¿Sí? Si por el contrario, esto tiene un signo negativo, obviamente un incremento de la variable x va a generar un valor decreciente en la variable y, ¿sí? Es decir, aumenta el valor de x, disminuye el valor de y. Por lo tanto, una relación negativa entre estas dos variables. Entonces, en este caso, sí, aquí yo voy a cambiarle por horas. ¿Cómo podemos interpretar? Sí, siempre vamos a interpretar eso también igual le había comentado a una compañera que si bien el coeficiente nos mide la variación en una unidad, ¿sí? Es decir, si yo aumento, por ejemplo, si yo paso de 10 a 11, ¿sí? La hora estimada de entrega aumenta en 0.061 horas, ¿sí? Si yo paso de 11 a 12, se aumenta 0.61 horas, ¿sí? Pero creo que en su caso, si yo tengo un valor de beta bastante marginal, ¿sí? Es decir, 0.000061, eso por ejemplo cuando yo quiero medir un ingreso per cápita o valores económicos que son muy altos, ¿sí? Y que probablemente la variación de $1 o de una unidad, si bien genera un incremento significativo, pero en valores absolutos es un incremento muy pequeño. Entonces yo podría igual medir si la variación en miles, es decir, si yo varío en 1000, es decir, si yo paso de, por ejemplo, 1000 a 2000, si una variación en 1000, voy a multiplicar entonces este coeficiente por ese valor de 1000 y yo voy a medir entonces ya no la variación en una unidad, sino la variación en miles, ¿sí? Entonces ya va a generar un impacto un poquito más significativo, es decir, de 0.00061, si yo vamos a ponerlo 0.061, que puede representar un valor marginal, ¿sí? Al variar una unidad, si yo genero una escala de 1000, es decir, una variación en miles, pues obviamente, ¿cuánto va a variar? 0.61, ¿verdad? O 0.061. No, perdón, 6.1. He estado multiplicando por el otro lado. Sí, 6 profe, 6 puntos. estaba de derecha a izquierda. Ok, entonces ya no es lo mismo si ven decir que existió una variación de 0.0061, ¿sí? A decir que ya generó una variación de 6.1. Entonces, depende de la escala que estemos utilizando, sí, puede que 0.0061 sea una variación muy insignificante, ¿sí? Entonces, para eso utilizamos escalas más grandes. Entonces, yo digo, cuando hemos pasado a una variación de 1000 unidades, ¿sí? El impacto es de 6.1, ¿sí? Entonces, probablemente ya
podemos visualizar ese impacto de forma más notoria. ¿Qué es lo que pasaba, por ejemplo, en el trabajo, si no estoy mal? Yo tenía, vamos a suponer, un coeficiente igual que este, y yo decía, una variación en $1 en el ingreso per cápita me genera una variación en la tasa de pobreza, ¿sí? Hipotéticamente, de 0.0061. ¿Sí? Es decir, sí, está bien, varía $1, varía este porcentaje, pero realmente el impacto, ya desde una parte analítica, no es tan fuerte. Entonces, si yo utilizo $1,000, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo digo, una variación en el ingreso per cápita de $1,000 me genera una variación en la pobreza del 6.1%. Entonces, ya tiene un análisis en valores absolutos mucho más impactante, ¿sí? Es decir, necesito variar $1,000 en el ingreso per cápita para poder variar un 6% en mi pobreza, ¿sí? Entonces, ya tiene un poco más de impacto la variación en estos valores, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, es importante tratar de elegir una escala en la variación que nos genere un impacto en el momento del análisis, ¿sí? Obviamente, todo parte desde la variación de una unidad, pero puede ser la variación de 10 unidades, la variación de 100 unidades o la variación de 1,000 unidades, ¿sí? Para representar realmente ese impacto de la variable X sobre la variable Y. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar este coeficiente en la variación de una unidad o de 10 unidades, ¿sí? Como ustedes gusten, siempre y cuando las demás variables se mantienen constantes. Es decir, estamos generando una variación en x1, ¿sí? Mientras que en las demás variables, en este caso x2, se mantiene constante, ¿sí? Es decir, una variación en una unidad genera en este caso un incremento del tiempo estimado de 0.0, vamos a poner el valor que era, 0.061 horas, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa si yo varío o si tengo un incremento de 100 millas al momento de entregar el paquete? ¿Sí? La hora de entrega pues simplemente aumenta en 6.1 horas, manteniendo las demás variables constantes, es decir, manteniendo el número de entregas constantes, es decir, no existe una variación en el número de entregas, solo una variación en las millas, ¿sí? Entonces un aumento de 100 millas, manteniendo todas las demás variables constantes, va a generar que mi hora de entrega se incremente en 6.1 horas, ¿sí? O simplemente una variación en 10 millas, manteniendo el número de entregas constantes, va a generar un incremento en 0.61 horas, ¿sí? O sea, 10 millas más aumenta en 0.61 horas el tiempo de entrega de mi paquete. Lo mismo podemos hacer para cada una de las variables, es decir, el incremento de una entrega antes de la entrega final, en este caso, va a generar que la hora estimada aumente en 0.92 horas, ¿sí? Entonces, un paquete más que yo tenga que entregar antes del paquete final, ¿sí? Va a incrementar el tiempo de entrega en 0.92 horas, ¿sí? Manteniendo todas las otras variables constantes. Es decir, que no existe variación en las otras variables, solo variación en el número de entregas. ¿Ok? Si yo tengo 3 entregas antes de la entrega final, ¿sí?
el tiempo estimado va a aumentar en 2.6 horas. ¿Sí? Es decir, si yo, vamos a suponer que tenía estimado dejar un paquete a las 5 de la tarde y de repente me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Tienes que entregar estos 3 paquetes antes, ¿sí? Entonces, ya no voy a entregar ese paquete a las 5 de la tarde, sino a las 7:45 más o menos, ¿sí? Esto convirtiendo ya en estos decimales en minutos. Entonces, mi hora de estimada de entrega va a aumentar en 2 horas con 76 minutos. ¿Ok? Entonces, dándole valor a cada uno de las variables de X, voy a conseguir el tiempo estimado de entrega. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo que recorrer 60 millas y tengo que hacer 2 entregas antes de entregar el paquete final. Voy a reemplazar los valores y ejecutar. Sí, esto voy a ponerlo entre paréntesis siempre para que el software sepa que lo primero que tiene que hacer es las multiplicaciones. Sí, entonces, para una entrega en el cual tengo que recorrer 60 millas, ¿sí? Y tengo que entregar 2 paquetes antes, la hora estimada de entrega va a ser de 4.63 horas, ¿sí? 4.63 horas. ¿Qué pasa si yo tengo que entregar un paquete más? Ahora mi hora de entrega va a ser de 5.56 horas, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo que recorrer 20 millas más? 6.78 horas. Entonces, como podemos ver, el aumento de millas y el aumento de paquetes de entregados antes, ¿sí? Genera, obviamente, un incremento en las horas estimadas. Vamos a suponer que no tengo que dejar ningún paquete antes, sino que directamente voy a dejar el paquete final, ¿sí? Recorriendo 80 millas, la hora estimada va a ser de 4 horas con 0.12, ¿sí? O sea, 4.012 horas, ¿ok? Entonces, ese sería el valor estimado, ¿ok? Obviamente, yo puedo estimar estos valores como lo habíamos hecho con la regresión simple, ¿sí? Es decir, sí, voy a calcular entonces la estimación para esta combinación de valores, ¿sí? Es decir, una primera estimación para 70 millas con 2 entregas antes, una estimación para 80 millas con 3 entregas antes, una estimación para 90 millas con 4 entregas antes y una estimación para 100 millas con 5 entregas antes. Muy importante, este nombre tiene que ser igual a este nombre tiene que ser igual a este nombre. Sí, si por ahí hay alguna letra o alguna forma que está diferente, les va a salir un error, ¿sí? Entonces genero un data frame con los valores que quiero estimar para cada una de las variables. Si tenemos una tercera variable, simplemente aquí agrego la tercera variable. Si, por ejemplo, no sé, día, y obviamente agrego los valores correspondientes a esa variable, ¿sí? Y luego simplemente combino, si es que yo genero solo esta parte de acá, aquí es modelo múltiple. Si yo solo genero el predict, ¿sí? Voy a obtener entonces las estimaciones para cada uno de los valores. Pero como quiero hacerlo un poco más bonito,
Le voy a decir que me ponga dentro del mismo conjunto de datos que cree, sí, que lo haga en un cuadrito para que yo pueda visualizarlo de mejor manera. Entonces ya tengo acá millas, entregas y el valor estimado para esa combinación, ¿sí? Entonces, para 70 millas, para 2 entregas, voy a tener una hora estimada de 5.25. Para 80 millas, para 3 entregas, voy a tener un valor estimado de 6.79 horas, ¿sí? Y luego, bueno, yo puedo cambiar el nombre de la columna para que se vea más bonito. Y ya tengo que este es el valor de predicción nada más, ¿ok? Entonces puedo generar esas predicciones de forma un poco más, un poco más rápidas, más eficientes que ir reemplazando en la fórmula, porque bueno, eran dos coeficientes y un par de estimaciones, pero imagínense que yo tengo una ecuación con 4 o 5 coeficientes y necesito estimar para 100 valores. Sí, obviamente no voy a ir estimando uno por uno, sino directamente puedo generar acá los 100 valores y generar la predicción de forma automática. ¿Ok? Un poco regresando al modelo, ¿cómo yo puedo ver cuánto aporta cada variable? Sí, entonces voy a generar mi tabla que se llama la tablita ANOVA, sí, que habíamos visto. Y obviamente le voy a decir que me saque los datos del modelo múltiple. Entonces me saca estos resultados, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a ir analizando? Básicamente la fila o la columna, perdón, que nos dice suma de cuadrados, ¿sí? Entonces vamos a tener un valor de suma de cuadrados para millas, un valor de suma de cuadrado para entregas y un valor de suma de cuadrado para los residuales, ¿sí? Residuales, recuerden que es la suma de cuadrados del error. Entonces, la suma de estos tres, si yo voy a ir a copiarlo acá, la suma de estos tres es la suma total de cuadrados del modelo, ¿sí? Es decir, la suma total de cuadrados del modelo es de 23.9, ¿sí? De los cuales 15.87 corresponde a millas, 5.79 corresponde a entregas y 2.29 corresponde al error. Si yo divido 15.87 para 23.9, lo que voy a encontrar es cuánto aporta esta variable a mi modelo. Recuerdan que cuando yo hice el modelo simple, tenía un R del 66%, pues es exactamente este mismo valor. Es decir, millas aporta con un 66% a la explicación del comportamiento del tiempo, ¿sí? O de las horas. Entonces, sin duda, es la variable que más aporta, es la variable, en este caso, más importante de las dos, porque está aportando con un 66% de explicación del comportamiento de las horas. Mientras que las entregas apenas aportan con un 23%, ¿sí? Entonces, las entregas aportan con un 23% al modelo. Sin duda, las millas tienen un poder explicativo muchísimo más alto que el valor de las entregas. Entonces, si yo tuviera que decidir, si me dicen, no, solo tienes que elegir una variable, obviamente
me voy a quedar con las millas porque me aporta con un 66% a la explicación del comportamiento de las horas, mientras que las entregas simplemente aportan con un 23%, ¿sí?, al comportamiento de las horas. La suma de estos dos, 0,66 más 0,23, me da el R cuadrado, ¿sí?, aproximadamente. Este es del R cuadrado normal, no es del R cuadrado ajustado, ¿sí? Pero es prácticamente una tendencia similar que se maneja en el R cuadrado ajustado, ¿sí? El valor de aporte va a ser prácticamente el mismo. Entonces la suma de estos dos me da el R cuadrado que habíamos visto, ¿sí? Y obviamente el valor de la suma de cuadrado de los residuales, ¿sí?, dividido para la suma de cuadrado totales, me va a dar el error, ¿sí? Aproximadamente un 10% de error. Siempre basándonos que estos son valores de el R cuadrado normal, ¿sí? Son valores que se calculan del R cuadrado normal. El R cuadrado ajustado tiene obviamente otra fórmula, ¿sí? Y por eso nos genera un resultado diferente. Pero la tendencia es la misma, es decir, el nivel de aporte de las millas va a ser la misma tendencia, es decir, va a tener un componente mucho más fuerte, y de las entregas igual, un 23% aproximadamente. Entonces, cuando yo les pregunte cuáles son las variables que más aportan al modelo, sí, ya saben cómo ustedes pueden determinar cuáles son las variables que más aportan, incluso calcular el porcentaje de explicación o el porcentaje de aporte que tienen esas variables al comportamiento de mi variable dependiente o al comportamiento, en este caso, de las horas, ¿sí? Y esto es muy importante porque eh, a veces cuando agregamos más variables, ¿sí?, podemos fijarnos en la suma de cuadrados y realmente ver cuál es el aporte de esa variable. Entonces, si una variable que yo he agregado me aporta el 1%, por ejemplo, y prefiero sacar esa variable porque no me está aportando prácticamente nada. O sea, me sube un puntito a mi R cuadrado que es prácticamente nada, ¿sí? Entonces, prefiero yo sacarla, ¿sí? No existe obviamente una ley que diga, bueno, tiene que aportar por lo menos el 5% para mantenerla, sino que ya termina siendo una decisión eh, obviamente del investigador, ¿sí? Pero personalmente una variable que me aporta un 1%, un 2%, prefiero yo excluirla porque siempre un modelo más simplificado, un modelo más sencillo es más viable si al momento de generar una estimación o generar algún tema de desarrollo de investigación, ¿sí? Salvo que yo quiera realmente medir cuál es el comportamiento, pues la, la mantengo o puedo medir su comportamiento, ¿sí? Pero para estimar, si recuerdan que tenemos siempre dos temas que podemos obtener de la regresión. El uno es generar estimaciones y el otro es ver el comportamiento de las variables, ¿sí? Es decir, cuánto afecta la variación de dicha variable en la variable dependiente, ¿sí? Pero por lo menos para un tema de estimación, realmente yo, si me aporta un porcentaje muy bajo, es preferible excluirla del modelo. ¿Ok? Vamos a ver si se me escapa algo. Vamos también a tener los intervalos de confianza, ¿sí? Para las predicciones, que es exactamente lo mismo que lo vimos en regresión simple, ¿sí? Y con eso terminamos para dar paso al siguiente ejercicio con otros datos, ¿sí? Entonces igual, voy a generar un conjunto de datos con los valores que quiero estimar, ¿sí? Y
Voy a utilizar entonces el resultado de mi modelo. Ok, entonces bueno, ya he almacenado este valor de estimaciones, o bueno, estos valores de X para las estimaciones en este conjunto que se llama horas, ¿sí? Y voy a generar. Entonces recuerden, tengo la opción confidence, ¿sí? Y tengo la opción prediction. Entonces la una era, recuerden, para la estimación del valor medio, ¿sí? En este caso de las horas, y en el otro es la estimación puntual, ¿sí? Para un caso en particular. Entonces, voy a generar, ¿sí? Los resultados. Entonces, para una entrega de 70 millas con 2 entregas previas, voy a tener una hora estimada de 5.25. Pero, como siempre les digo, un valor puntual es improbable, es decir, jamás en la vida voy a llegar a esta hora exacta. Lo que puedo decir es, voy a llegar entre 4.60 horas y 5.90 horas. Entonces, si yo fuera el gerente, yo no le voy a decir, la persona va a llegar en 5.25 horas exactamente. Imposible, si nunca va a cumplir eso. Lo que puedo decirle es, va a llegar entre 4.60 horas a 5.90 horas, ¿sí? Esto suponiendo, sí, que es un valor medio, es decir, una, una entrega. Sí, generalmente, y esto es importante diferenciarlo. Una entrega generalmente que tiene 70 millas y que tiene 2 horas, perdón, y que tiene 2 entregas antes, generalmente tiene un tiempo de 4.60 a 5.90, ¿sí? Una entrega de 80 millas con 3 entregas previas, generalmente, en promedio, tiene una entrega de 6.36 a 7.22 horas, ¿sí? Pero si yo quiero hacer una estimación puntual, es decir, para un repartidor en específico, es decir, tengo una entrega puntual igual de 70 millas con 2 entregas antes, ¿sí? Y yo le quiero decir, en este caso, sí a mi cliente final, sí, con este repartidor puntual, la hora estimada de entrega es de 3.75 a 6.76, ¿sí? Porque es una entrega puntual. En el caso anterior era un promedio de entregas, es decir, generalmente 70 millas con 2 entregas antes, ¿sí? Teníamos ese intervalo de confianza. En este caso me dice, bueno, ¿a qué hora exactamente va a llegar mi paquete? Tengo que recorrer 70 millas y tengo que hacer 2 entregas. Y yo le digo, bueno, su paquete va a llegar exactamente entre 3.75 horas a 6.76 horas. Entonces recuerden que este intervalo va a ser más amplio porque yo estoy haciendo una estimación puntual, ¿sí? Es decir, es una entrega específica, es una entrega puntual, por lo tanto yo voy a tener mucho más riesgo de equivocarme en la estimación del tiempo y por ende el intervalo de confianza es más amplio, ¿sí? Entonces es la diferencia entre las dos, ¿sí? Que el uno va a ser para en promedio todas las entregas que tienen esas características y este va a ser la estimación para una entrega puntual. Es decir, si yo realmente quiero predecir una entrega puntual, obviamente el riesgo de equivocarme va a ser más alto y por lo tanto mi intervalo de confianza va a ser más amplio. ¿Ok? Entonces el procedimiento exactamente el mismo que habíamos visto con regresión simple. Muy importante agregar las variables que yo voy a utilizar para predecir que estén escritas de la forma exacta que las tengo en mi modelo. ¿Ok? Entonces, esto es intervalos. Listo. Voy ahora a cargar un nuevo conjunto de datos.
para ir haciendo una parte descriptiva previa y luego ir analizando los resultados que obtengo. Entonces tengo todo este conjunto de variables. Si voy a importarla, tengo tasa de hispanidad, ingreso per cápita, tasa de pobreza infantil, tasa de producción, tasa de desempleo. Y bueno, aquí tengo unas variables categóricas que todavía no los vamos a utilizar. La próxima clase vamos a utilizar, que es, bueno, si el país es un país desarrollado, si se encuentra en la región de Europa, América, África y cuál es su religión principal. Por ahora solo nos vamos a enfocar en valores cuantitativos, ¿sí? Como son las tasas de hispanidad, de pobreza, de producción, de desempleo, etcétera. Vamos a suponer que yo quiero una vez más predecir la pobreza, ¿sí? Y voy a utilizar entonces las otras variables para intentar estimar los valores de pobreza. Entonces, lo primero, siempre transformemos el conjunto de datos al formato data frame y le damos un nombre un poco más manejable, en este caso, datos, ¿sí? Entonces ya tengo un conjunto paralelo que obviamente son los mismos datos, pero lo he renombrado de forma diferente. Para hacer un análisis descriptivo, sí, para hacer un análisis descriptivo, yo tengo que ir analizando, obviamente, cada una de mis variables, ¿sí? Puedo hacer primero un resumen de mis datos, ¿sí? Solo me voy a fijar por ahora en los valores cuantitativos, ¿sí? Estos todavía no, incluso tendríamos que cambiarlo a un formato as factor, ¿sí? Para poder manejar de mejor manera las variables, pero eso lo vamos a hacer la siguiente clase. Entonces, resúmenes generales, ¿sí? Yo puedo tener estos estadísticos descriptivos de cada variable. Tasa de hispanidad, valor mínimo 0, primer cuartil 3,75, media, mediana, tercer cuartil y valor máximo, ¿sí? Simplemente como forma descriptiva. Yo podría sacar, por ejemplo, un histograma, ¿sí? De cada una de las variables para ver un poco eh, su comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, del ingreso per cápita, ¿sí? Entonces, yo puedo deducir, sí, que tiene una distribución más o menos normal, aunque tiene un sesgo, sí, un sesgo hacia un poco hacia la derecha. Los valores medios se encuentran más o menos en $20,000, ¿sí? Recuerden que ese es un ingreso per cápita al año. Entonces, generalmente la mayoría de personas tienen ingresos de 20,000 al año y existe, bueno, obviamente grupos reducidos que tienen ingresos de 40,000, de 45,000 al año, ¿sí? Pero la mayoría de personas se encuentra en este primer grupo. Y por eso tenemos ese sesgo, ¿sí? Porque obviamente va a existir siempre un grupo reducido que va a tener un comportamiento de ingresos más altos, ¿sí? Y que eh, nos va a generar esta cola hacia la derecha, ¿sí? Porque son grupos pequeños, pero que tienen valores mucho más altos que el promedio de la gente, ¿sí? Entonces, yo podría ir analizando cada una de estas variables. Si, por ejemplo, tengo una variable que tiene realmente un sesgo muy alto, ya sea hacia la izquierda, ya hacia la derecha, sí, tendré que tomarla muy en cuenta al momento de introducirla al modelo, porque lo más óptimo es que las variables que yo introduzco al modelo tengan un comportamiento más o menos normal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver producción, a ver si cuál es el comportamiento de producción. Igual tiene una distribución normal, entonces
se podría tranquilamente incluir al modelo. Entonces, no creo que suceda en estos ejercicios, pero si yo tengo variables que tienen un sesgo muy alto, ¿sí? Probablemente van a influenciar también en el resultado de mi modelo y influenciar de una forma negativa, ¿sí? Entonces, existen técnicas, eso igual ustedes lo pueden averiguar, para tratar de mejorar esos sesgos. ¿Cuál puede ser una de las opciones? Eliminar valores atípicos, por ejemplo, o hacer una transformación de mis datos a a otro valores de estándar, ¿sí? Entonces, o por ejemplo, a una categoría logarítmica, etcétera. Si sucede eso, pues podemos ver opciones. Si yo tengo variables entonces que siguen más o menos una distribución normal, sí, yo puedo decir, bueno, las puedo incluir en mi modelo a ver si me generan resultados positivos o no. Eso como una parte descriptiva. ¿Qué más puedo hacer? Puedo ver si tengo valores atípicos. Por ejemplo, vamos a ver pobreza, ¿sí? ¿Y cuál es la mejor forma? Generando un gráfico de cajas. Entonces recuerden que todos estos valores que están por fuera de los límites van a ser valores atípicos, ¿sí? Todos estos valores están por fuera de los límites, van a ser valores atípicos. Entonces tengo, por ejemplo, atípicos en pobreza, por ejemplo, en tasa de hispanidad, igual, tengo muchísimos valores atípicos. Si ven, incluso me genera eh, o me va a generar un problema porque tengo lugares o pueblos o estados que tengan una tasa de hispanidad del 60, del 50%, ¿sí? Cuando en general la media de tasa de hispanidad, si ven que está por el 8%, ¿sí? Entonces estos valores sí van a condicionar mis estimaciones, mis betas, ¿sí? Porque obviamente sesgan, son valores demasiado altos para la tasa media que debería estar en un 8%, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más óptimo? ¿Qué es lo más recomendable? Hay dos opciones. Yo puedo eliminar mis valores atípicos o yo puedo reemplazar mis valores atípicos. No existe una regla en la parte de estadística de cuál es la mejor opción. Yo generalmente lo que hago es reemplazar, para no perder mucha información, reemplazar estos valores atípicos por el límite, ¿sí? Obviamente, si son los valores atípicos, están por encima del límite superior, los reemplazo, ¿sí? Por este límite, y si es que están los valores atípicos por debajo del límite inferior, los reemplazo obviamente con el límite inferior, ¿sí? ¿Cómo podría ser? No estoy seguro si lo tenía por acá, em, pero bueno, eso voy a ver si... Primero, ¿cómo puedo sacar cuáles son los valores atípicos? Si yo agrego un signo de dólar acá y creo que pongo out, ¿sí? Todos estos valores son los valores atípicos que tengo acá. ¿Sí ven? 16, 24, 58, que es el valor más alto, 14, ¿sí? 54.4, 33.7, 14.3, 46. Entonces, estos son todos mis valores atípicos de esta variable, en este caso de esta variable hispanic. Entonces, yo podría almacenar yo podría almacenar, por ejemplo, en atípicos, ¿sí? Y ya tengo entonces todos los valores atípicos de mi variable hispanidad, ¿sí? Almacenados en este vector que se llama atípicos. Lo que puedo hacer es generar, por ejemplo, cuál es el valor límite de,
de este box plot. ¿Sí? ¿Cuál es el valor límite de este box plot? Vamos a ver, lo que no recuerdo bien es cuál es la fórmula del cuartil. Cuartil. Cuantil. Este cuantil. Y si no estoy mal, le tengo que poner punto 25. Ok. No. Ok. Argumentos. X debe ser este de acá. Y yo quiero el cuartil 25. O al revés. Vamos a ver argumentos. Numérico vector. Ok. Entonces si solo le dejo acá. Ya. Estos son los cuartiles que necesito. Esto igual les voy a dejar de tarea, como ustedes ya son expertos. Entonces, si yo quiero el cuartil 0,25, si he almacenado todo esto en otro vector que se llama cuartiles, ¿sí? Y si yo quiero el cuartil 0,25, es la posición 2, ¿verdad? ¿Sí? 3.375, ¿sí ven? Entonces, ¿cuál era la fórmula para calcular? ¿Cuál era la fórmula para calcular los límites? ¿Alguien recuerda cuál era la fórmula para calcular los límites? Nadie recuerda cuál era la fórmula. Si no estoy mal, 1.5 por la diferencia de los rangos intercuartílicos. 2 menos, no, sería aquí 4 menos 2, ¿sí? Y esto depende, si quiero el cuartil, si quiero el límite superior va a ser más el cuartil 4, ¿verdad? Vamos a ver si nuestro experimento funciona. Cuartiles no he encontrado. Ah, ok. Listo. Límite inferior. Perdón, este debe ser el límite superior. Entonces hemos encontrado el límite superior, ¿sí? 13.68, que es este valor de acá. Y el límite inferior va a ser exactamente lo mismo, pero aquí lo que vamos a hacer es restar del cuartil 2 el rango intercuartílico por 1.5. Límite inferior, por lo tanto, menos 2.81, que está bien porque obviamente se sale el valor, pero ¿cuál es la lógica? Yo no puedo tener
una tasa de hispanidad negativa. Entonces el límite inferior va a ser igual a 0, si yo quisiera reemplazarlo. En este caso no tengo valores atípicos para abajo, ¿sí? O sea, para el límite inferior. Entonces lo que me interesa es reemplazar todos estos valores atípicos con el límite superior, ¿sí? ¿Cómo lo podría hacer? Yo puedo crear de nuevo o puedo reemplazar mi columna, ¿sí? Como les digo, siempre hay muchísimas formas de hacer. Yo ahora estoy improvisando un poco, pero es la lógica. Entonces hay dos lógicas. La una puede ser eliminar estos valores de mi variable, pero eso va a generar que yo pierda información, porque tengo que eliminar estos, luego tengo que eliminar de las otras variables, y probablemente si tenía 200 observaciones, me voy a quedar con 150. Entonces, no es muy recomendable eliminar, salvo que solo tenga un par de valores atípicos en una variable, los elimino y no me complico. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? ¿Sí? If else, y yo le digo, si los datos de Hispanic, ¿sí? Aquí viene una función interesante. In, ¿sí? Eso significa si los datos de Hispanic contienen valores de mis valores atípicos, ¿sí? Reemplazarlos con el límite superior, ¿sí? Y caso contrario, mantener los mismos valores. Este significa contiene, ¿sí? Es decir, si los datos atípicos, si los datos de hispanidad contiene algún valor del dato atípico, es decir, si coincide con algún valor del dato atípico, reemplazarlo por el límite superior, ¿sí? Es decir, voy a reemplazar estos valores por el límite superior que encontré acá. Y si no, mantenga el mismo valor que estaba en la variable. Vamos a ver si funciona. Ahora yo le doy un boxplot y ya eliminado. ¿Sí ven? Todos los valores que eran atípicos los he convertido en el límite superior, ¿sí? Y por lo tanto, ya no tengo valores atípicos, ¿sí? Y como pueden ver, ya tengo una distribución normal, ¿sí? Ya tengo, está un poquito sesgado, igual hacia la derecha, pero muy poquito, ¿sí? Entonces, ya puedo trabajar de mejor manera con esta variable. Entonces, eso podemos ir haciendo con cada una de las variables. Como les digo, es una metodología que yo utilizo, no es ninguna regla ni nada. Existen varias metodologías para reemplazar valores atípicos, sí, muchísimas. Para mí esta es un poco la más lógica, pero si ustedes tienen alguna otra metodología o desean experimentar, siempre siéntanse abiertos de trabajar. ¿Ok? Entonces, uno de los primeros pasos, analizar las distribuciones, ver qué valores atípicos existen, manejar esos valores atípicos, los podemos eliminar, los podemos reemplazar, pero siempre tenemos que hacer una depuración porque si no van a afectar a nuestros coeficientes, ¿ok? Voy a generar un gráfico que se llama Pairs, que me va a permitir ver las relaciones de todas mis variables cuantitativas de un solo golpe, ¿sí? Entonces, yo quiero ver las columnas, recuerden, 1, 2, 3, 4, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 7, 8 son todas mis columnas cuantitativas. Si yo pongo las cualitativas, me va a salir un error porque esta función es solo para variables eh, cuantitativas, ¿sí? Y miren el cuadro que me sale. Si ven, es un gráfico de dispersión múltiple para todas mis variables. Entonces, ¿cómo lo voy a analizar? Voy a hacer un poquito así porque si expando esta imagen, ustedes no la van a poder visualizar. Entonces tengo todas mis variables, ¿sí?
en esta diagonal y el cruce de cada una de estas variables con cada una de, digamos, las variables de entre sí. Entonces, hispanidad está en este eje y yo puedo ver hispanidad contra ingreso per cápita, hispanidad contra pobreza, hispanidad contra pobreza infantil, hispanidad contra producción, hispanidad contra desempleo, ¿sí? Por el contrario, por ejemplo, pobreza, pobreza contra hispanidad, pobreza contra ingreso per cápita, pobreza contra pobreza infantil, pobreza contra producción, pobreza contra desempleo. Entonces yo puedo ir viendo todas estas combinaciones. ¿Para qué me sirve? Primero, para tener una visión intuitiva de cuáles pueden ser las relaciones más fuertes dentro de mi modelo. Vamos a suponer que yo voy a estimar otra vez el valor de pobreza, ¿sí? A simple vista ya puedo ver que pobreza infantil tiene una correlación bastante fuerte, ¿sí ven? Tiene una o forma una diagonal, ¿sí? Indicando que la pobreza con la pobreza infantil tienen una relación bastante fuerte. Por lo tanto, podrían ser o podría ser la variable que más aporta a mi modelo. Tiene una relación también bastante fuerte con el ingreso per cápita, ¿sí? Si ven una relación negativa, pero a la final forma una tendencia bastante clara. Y por ejemplo, parece que no existe como una relación con producción, sí, aunque igual habría que ver el modelo. Con desempleo, aquí qué es importante. Si ven cómo está desempleo todo agrupado al principio, ¿sí? Y es porque tengo este valor de acá. Este es un valor atípico. Entonces tenemos que eliminar este valor de ley para poder ver un gráfico un poquito más desarrollado, ¿sí? Entonces también nos permite ver valores atípicos de forma intuitiva, ¿sí? Por ejemplo, este es el valor atípico de desempleo y me está generando un problema en mi vista, ¿sí? Y bueno, probablemente aquí también hay valores atípicos, tal vez este sea un valor atípico, este sea otro valor atípico, ¿sí? Entonces, podemos analizarlo más detalladamente con el gráfico de cajas. Pero sin duda, en desempleo, este valor es un atípico y tenemos que tratarlo, ya sea eliminarlo o reemplazarlo. La próxima clase vamos a ver en base a este gráfico y bueno, luego en base a una prueba, un posible problema de multicolinealidad, ¿sí? Lo vamos a ver a profundidad la siguiente clase. Pero como adelanto, si yo tengo dos variables independientes, dos variables X, que tienen una correlación muy alta, significa que las dos van a terminar explicando lo mismo. Y por lo tanto, el modelo automáticamente va a terminar eliminando una o segregando a una, ¿sí? Dándole menos valor del que si fuera de forma individual le daría, ¿sí? Un problema de multicolinealidad es entonces que dos variables explican lo mismo y eso dentro del modelo no es algo válido, ¿sí? Y una primera intuición es determinar si existe una correlación entre las variables independientes, ¿sí? Entonces, este primer gráfico nos va a ayudar de forma intuitiva, pero obviamente tenemos que generar una matriz de correlación para poder determinar eso, ¿sí? Pero lo veremos la siguiente clase. Vamos a generar el modelo, ¿sí? Para ir cerrando y para poder analizar los coeficientes. Entonces voy a poner modelo final, sí, modelo final, linear model y como les dije voy a predecir en este caso la pobreza, voy a estimar la pobreza, sí, y voy a utilizar entonces Hispanic. Y aquí siempre, por favor, escribir bien el nombre de las variables, si no les va a salir error. Income per cap, pobreza infantil, child poverty.
tasa de producción y desempleo. ¿Ok? Y esto corresponde a mi conjunto datos, lo llamo desde acá, y corro el modelo. Ok, entonces como pueden ver, he generado la tablita resumen. ¿Sí? Tengo entonces un coeficiente beta 0 y un coeficiente para cada una de las variables. Beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5. Sí, como digo, el orden que yo ponga las variables dentro del modelo no importa. A la final siempre voy a obtener el mismo resultado. ¿Sí? Profe, ¿y la variable independiente es la pobreza? La variable independiente es la pobreza, la tasa de pobreza. ¿Sí? Es decir, estamos tratando de estimar o de calcular cuál es el impacto de hispanidad, del ingreso per cápita, de la pobreza infantil, de la producción, del desempleo, sobre la pobreza, sobre la tasa de pobreza. ¿Ok? Entonces, a simple ojo, ¿cuáles son las variables significativas del modelo? Y aquí es cuando las estrellitas nos ayudan de forma rápida. Ingreso per cápita y pobreza infantil. Las estrellitas nos dicen que tiene un valor de probabilidad cercano a 0. ¿Ok? ¿Qué pasa con estas otras variables? Hispanidad, 0.639, es decir, valor de probabilidad 0.639. Suponiendo que en el peor de los casos tenemos un alfa de 0.10, ¿sí? Obviamente 0.69 es mayor que nuestro nivel de alfa. Por lo tanto, la hipótesis nula nos decía que el coeficiente es estadísticamente igual a 0, por lo tanto, no existe una variación o un impacto significativo de la tasa de hispanidad sobre la tasa de pobreza. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta la tasa de hispanidad o si disminuye la tasa de hispanidad, no va a afectar para nada la variación de la tasa de la pobreza. ¿Sí? Es decir, es indiferente si en una ciudad existe una tasa de hispanidad del 1% que una tasa de hispanidad del 50%. No afecta o no influye en absolutamente nada a el nivel de pobreza de esa ciudad. ¿Sí? Lo mismo sucede con la producción, 0.64, suponiendo que estamos a un nivel de alfa de 0.10, igual no va a influir en nada, es decir, el nivel de producción de una ciudad no va a afectar el nivel de pobreza. Probablemente esto dentro de la teoría no tiene mucho sentido, probablemente una ciudad con producción más alta sí va a influir en el nivel de pobreza, pero estos son valores eh, para el trabajo. Sí, aquí lo importante es analizar los resultados, ¿sí? Y el tema de la lógica, pues le podemos dejar un poquito de lado, ¿ok? Entonces, la producción en este caso no tiene un impacto significativo en el nivel de pobreza. Y el desempleo tampoco, en este caso, ¿sí? Estamos en un caso supuesto. 0.375 mayor, en este caso, a un nivel de alfa de 0.10, que puede ser el nivel más alto. Entonces, una tasa de desempleo no afecta la variación o la pobreza en una ciudad. Caso contrario, ingreso per cápita, valor significativo, sí, prácticamente cercano a 0, y la pobreza infantil, valor significativo igual eh, que afecta la pobreza. Entonces, el nivel de ingreso de una ciudad sí tiene un impacto significativo en el nivel de pobreza de esa ciudad, ¿sí? El nivel de ingreso tiene un impacto significativo en el nivel de pobreza.
Y el nivel de pobreza infantil también tiene un impacto significativo en el nivel de pobreza. ¿Qué nos dicen los signos? Que existe una relación inversa con el ingreso y que existe una relación positiva con la tasa de pobreza infantil. Es decir, entre más aumenta el ingreso, va a disminuir la pobreza. Entre más aumenta la pobreza infantil, va a aumentar más la pobreza general, ¿sí? Entonces el signo muy importante irlo analizando. Aquí vamos a tener la misma situación que creo tuvieron en el trabajo. Tenemos una notación científica, entonces considerar eso. Si, por ejemplo, pobreza infantil, el coeficiente de beta es 0.411, ¿sí? Porque tenemos E menos 0,1, ¿sí? Entonces 0.411. Eso quiere decir que cuando se aumenta, en este caso, como es una tasa, ¿sí? Cuando aumenta en 1%, ¿sí? La tasa de pobreza infantil, la tasa de pobreza normal aumenta en 0.41%, ¿sí? Manteniendo todos los otros valores constantes. Entonces, un incremento del 1% en la tasa de pobreza infantil, ¿sí? Va a generar un aumento del 0.4% en la tasa de pobreza general. ¿Ok? Interpretación igual que lo habíamos visto antes. Era ajustado 84%, ¿sí? Es decir, que todas estas variables, porque en este momento estoy hablando de todas estas variables, aportan con un 84% a explicar el comportamiento de la pobreza. Si yo me voy entonces a la tablita NOVA, podemos ver que ingreso per cápita tiene una suma de 11.346, pobreza infantil 6.876 y miren la suma de las otras variables: 10.5, 1.7, 13.1. Prácticamente insignificante su aporte, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer entonces con estas variables? Eliminarlas del modelo porque no me están aportando absolutamente nada. Entonces, elimino hispanidad, elimino producción y elimino desempleo y simplemente me queda un modelo con dos variables y prácticamente mi R cuadrado se mantiene igual, 84% versus 84% que tenía antes. Haya bajado algunas décimas nada más. No, incluso ha subido. ¿Sí ven? Entonces, esas variables que no me aportaban nada, lo más recomendable es eliminarlas. ¿Por qué? Porque no tienen un impacto significativo en la pobreza. Me voy a quedar entonces solo con las variables significativas y que van a generar una variación eh, en la pobreza de estas ciudades o de estos países que yo estoy analizando, ¿sí? Entonces, este va a ser el primer procedimiento. Generar el modelo, generar una parte descriptiva y luego determinar realmente cuáles son las variables que aportan de forma significativa a mi modelo y las que no, pues lo más recomendable es eliminarlas. A veces sucede que si yo elimino una variable, otra variable se afecta y termina siendo no significativa. Sí, o sea, el valor de significancia puede variar de acuerdo a las variables que las acompañan, ¿sí? Pero generalmente los valores de significancia se mantienen igual, ¿sí? Pero si se da ese caso, no se asusten, puede variar un poco los niveles de significancia por la correlación o por la influencia de las otras variables independientes. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda, chicos. Yo sé que ha sido una clase extrema, pero em, espero que con esto es una primera parte. El jueves complementamos con unos temas más de calidad del modelo,
y la inclusión de variables cualitativas, ¿sí? Esos dos temas lo complementamos y por el resto, pues como les digo, los conceptos de la regresión simple se aplican prácticamente de la misma forma que en la regresión múltiple, ¿sí? Obviamente aquí voy a considerar pues ya varias variables. ¿Alguna consulta tal vez, chicos? Bueno, con todo el día jueves en la noche, si yo les envío ahora este archivo, incluso en un momento les cargo ya los datos para que empiecen a trabajar, ¿sí? Y puedan empezar a hacer la parte descriptiva, la parte de estructura, de introducción, etcétera. Así que vayan ganando tiempo estos 2 días, incluso ya generar un primer modelo, ¿sí? Nos falta agregar la variable cualitativa, sí, por lo tanto no van a poder desarrollar 100% el modelo, pero pueden ya empezar a trabajar con, eh, con los datos que les doy, sí. Al correr el modelo con una variable cualitativa, el nivel de significancia es la misma lógica, así que ya pueden empezar a interpretar los valores cuantitativos, sí, pero el jueves lo complementaremos con esa parte. El jueves igual les iba a comentar, vamos a, en la noche, aparte de la clase que vamos a tener en la mañana, en la noche pues estaré conectado para tutorías, para cualquier duda que tenga. El trabajo, voy a confirmar la fecha porque tengo una fecha límite de cargar notas, pero probablemente hasta el domingo o hasta el día lunes, ¿sí? Entonces, tenemos toda esta semana y como les digo, aprovechen el tiempo ya desde hoy para empezar a desarrollar el trabajo, ¿ok? Y obviamente, pues del jueves, como les digo, tendremos unas tutorías también en la noche para que solventen cualquier tema de lo que hemos trabajado y que puedan aplicarlo de forma correcta en el trabajo, ¿ok? Listo, chicos. ¿Tal vez alguna duda? Bueno, entonces yo les cargo los datos, empiecen a trabajar y el día jueves nos conectamos de nuevo y pues seguimos tratando. Igual si tienen algunas dudas con lo que han hecho, lo podemos ir revisando ese día. ¿Ok? Yo ya les cargo el archivo también para que lo vayan practicando. Eso sería, Gracias, chicos. economista. Entonces, si no tienen ninguna duda, que tengan una buena mañana. Ya les he dejado sin tiempo para el cafecito, pero bueno, que pasen bien, chicos. Gracias, profe, Gracias, igualmente. profe. Gracias, Licen. Hasta mañana.